como instalar un tomacorriente sencillo. Para instalar un tomacorriente sencillo, necesitarás seguir estos pasos básicos. Vamos a ver. Reúne los materiales y herramientas necesarias. Tomacorriente nuevo. Destornillador, de cabeza plana y de estrella. Alicates. Detector de voltaje. Cinta aislante. Cable eléctrico. Corta la corriente eléctrica. Ve al panel de interruptores y apaga la electricidad que alimenta el circuito en el que vas a trabajar. Verifica la ausencia de corriente. Utiliza un detector de voltaje para asegurarte de que no haya electricidad en el circuito. Prueba el tomacorriente existente para confirmar que está apagado. Desconecta el tomacorriente antiguo. Usa un destornillador para quitar los tornillos que sujetan el tomacorriente a la caja eléctrica. Desconecta los cables que están conectados al tomacorriente antiguo. Prepara los cables. Corta los extremos de los cables para asegurarte de que estén limpios y sin daños. Utiliza los alicates para pelar aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de los extremos de los cables. Conecta el nuevo tomacorriente. Conecta los cables al nuevo tomacorriente, asegurándote de que el cable negro fase esté conectado al tornillo dorado o etiquetado como hot. El cable blanco, neutro, esté conectado al tornillo plateado o etiquetado como neutral. Y el cable verde o desnudo, tierra, esté conectado al tornillo verde. Asegura el tomacorriente a la caja eléctrica. Vuelve a colocar el tomacorriente en la caja eléctrica y aprieta los tornillos para fijarlo en su lugar. Verifica la instalación. Utiliza el detector de voltaje para asegurarte de que los cables estén conectados correctamente y que no haya corriente eléctrica presente. Prueba el tomacorriente. Vuelve a encender la corriente eléctrica en el panel de interruptores y prueba el nuevo tomacorriente con un dispositivo para asegurarte de que funcione correctamente. Cierra la caja eléctrica. Una vez que hayas verificado que todo funciona correctamente, cierra la caja eléctrica y asegúrala con los tornillos correspondientes. ¡Me gusta! Recuerda que si no estás seguro de cómo realizar alguna parte de la instalación, es mejor que busques la ayuda de un electricista profesional para evitar riesgos.